el precio de Bitcoin intenta reingresar en la estructura operativa. En vídeos anteriores veíamos cómo el precio de Bitcoin intentaba romper dos zonas de soporte muy importantes, la zona de los 61.497 y la zona de los 60.794. Estos son zonas operativas clave de dos estructuras operativas. La primera es la que hemos estado trabajando en estos últimos días, pero luego tenemos también una estructura operativa de mayor fractalidad. Como veis, en esta estructura ya hemos venido a limpiar zona de mínimos. Aunque como comentábamos en vídeos anteriores, para valorar que fuese la potencial sacudida de la estructura, nos hubiese gustado que hubiese buscado liquidez en niveles operativos más bajos, como por ejemplo por debajo de esta zona de mínimos de los 59.135. De todos modos, el precio de Bitcoin en estas últimas horas está haciendo algo bastante interesante, y es que como veis el precio intenta reingresar en las estructuras operativas y consolidar este reingreso. Hay algo bastante importante, sobre todo en la última vela que ya se ha terminado de cerrar, en esta vela de aquí. Como veis, tenemos un intento de ruptura alcista de la zona del VWAP semanal. Vemos también que acompañó con bastante volumen esta vela. Y os recuerdo que romper el VWAP semanal es algo bastante importante a nivel operativo porque nos estaría anticipando un cambio de contexto, sobre todo en el corto plazo. ¿Por qué? Pues porque la última vez que estuvimos testeando el VWAP semanal fue en esta ocasión de aquí. Y si habéis visto vídeos anteriores, recordaréis que en esta ocasión lo que vimos fue una distribución en la zona del VWAP semanal, que terminó por tener este movimiento bajista. Como veis, otra vez volvemos a ver presión vendedora en esta misma zona operativa. Pero vamos a ver si durante las próximas horas la cosa cambia y Bitcoin consigue romper esta resistencia, porque es que en ese caso podríamos estar viendo el comienzo del cambio de contexto y probablemente en ese caso también la consolidación y confirmación del inicio de un movimiento alcista en el corto plazo. Como veis, he extendido un poquito más lo que es la zona del volume profile y vemos cómo también tenemos aquí una pequeña confluencia con la zona del VPOC. Un rechazo a esta zona operativa en un inicio son muestras de debilidad, pero como os digo, puede ser que el precio vuelva a intentar atacar con más fuerza ahora, y si finalmente consigue romper esta zona operativa de los 62.750 y la consigue consolidar como un soporte, entonces podremos tener oportunidad operativa en compra, por lo menos a buscar la zona de la resistencia de la estructura operativa, que estaría en torno a los 65.640 aproximadamente. Y de hecho, esa podría ser la confirmación también para la operativa de la estructura mayor. Aunque ya os he dicho también en vídeos anteriores que en la estructura mayor también tenemos una resistencia clave con confluencia, que es esta zona de aquí, en torno a los 66.920. Porque tenemos muy cerca el VWAP mensual, el VPOC de la estructura operativa y la zona media de la estructura. Así que debemos de estar muy atentos durante las próximas horas, sobre todo a ver si el precio termina rompiendo esta resistencia en el corto plazo, que podría ser que sea lo que active el cambio de contexto y por lo tanto lo que a nosotros nos puede dar oportunidades operativas. Ahora vamos a revisar como siempre las herramientas. Ya sabéis que tenéis en la descripción del vídeo los enlaces a todas las herramientas que utilizamos. En vídeos anteriores comentábamos que durante el último movimiento bajista limpiaron bastantes liquidaciones que había en la zona de longs, y durante este movimiento alcista está limpiando un poquito de liquidez que hay en esta zona de shorts, pero de momento es bastante poca la cantidad que hay. Quizás donde vemos un poquito más es en la zona de los 64.790. Si nos centramos en la liquidez de 100x, veíamos cómo se había formado aquí bastante liquidez en los 61.975. Poco tardó el precio para llevarse esa zona de liquidez, pero ahora mismo vemos que hay bastante liquidez en esta zona operativa de longs. En torno a los 60.712 estamos viendo bastante liquidez. En los mapas de 50x estamos viendo cómo ayer también se llevaban bastante liquidez, y en el día de hoy se llevan una zona que está un poquito cargada en los shorts en los 62.385. No hay tanta liquidez de 50x ahora mismo. Quizás donde vemos un poquito más es en esta zona de los 64.630. En cuanto a la liquidez de 25x, ayer destacábamos que se habían llevado una zona que está muy cargada, y hoy se están llevando un poquito que había en estos niveles, pero de momento no era demasiada cantidad, ya que donde empezamos a ver un poquito más es a partir de los 64.750, sobre todo en esta zona de los 65.060. En cuanto a la liquidez de 10x, vemos como en esta zona operativa tenemos algún nivel que está un poquito más cargado, sobre todo donde aumenta bastante es a partir de los 68.400.
60.200, podríamos decir, hasta los 70.270 más o menos. En cuanto a los long, ya sabemos que dejaron bastante liquidez por debajo de este mínimo, no se llevaron casi liquidez durante este movimiento bajista en el caso de la liquidez de 10x, y es que hay bastante hasta niveles operativos bastante abajo, sobre todo aquí hasta los 56.920 aproximadamente. En Bookmap estábamos viendo algunas compras en la zona de los 59.200, había volumen de compras antes en torno a los 60.200, pero bastante poco porque se acabó retirando de hecho. En el Multibook veíamos que absorbían compras de los 60.000 y ahora hace poquito han empezado a entrar otra vez compras en esta misma zona. En los 59.000 también veíamos bastantes compras que de momento se mantienen, más de lo mismo en los 58.000 y ojo porque aumentaron bastante las compras en los 55.000. En The Kingfisher comentábamos anteriormente que había bastante liquidez en la zona de shorts y ya vemos cómo se acercan a este clúster donde había bastante liquidez. Tendríamos bastante liquidez sobre todo hasta los 64.000 y aquí tenemos un poquito más en torno a los 69.600. En los CVDs me gustaría destacar esto y es que veíamos cómo Binance empezaba a comprar de forma un poco más agresiva spot, acompañaba también Coinbase y es curioso cómo antes de este movimiento alcista que estamos viendo, Bitfinex estuvo comprando spot de forma recurrente. En los mapas de corto plazo vemos más liquidez en la zona de longs después de este movimiento alcista, hasta los 60.840, y en los mapas de high leverage vemos sobre todo bastante liquidez en los 61.336, en los 61.520 y en torno a los 61.070.